Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y conversación en las redes sociales. Algo que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose, ¿es realmente posible? Hoy vamos a hablar de la hija de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir, y de cómo unas supuestas fotos de ella han incendiado Internet. Sí han escuchado bien, fotos de la hija de Demet Özdemir. Y créanme, la historia detrás de todo esto es fascinante y tiene a todos hablando, creando una ola de especulaciones y desinformación que merece un análisis profundo. Antes de sumergirnos en todos los detalles, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, las celebridades y todo lo que haga latir sus corazones un poco más rápido, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo como este, donde desentrañamos los misterios y los rumores que rodean a nuestras estrellas favoritas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles contenido de calidad. Y bueno, ¿qué se trata todo este revuelo que ha tomado por asalto las plataformas digitales? Resulta que en las últimas horas han aparecido en diversas plataformas, especialmente en redes como Twitter, Instagram y hasta TikTok, imágenes que supuestamente pertenecen a la hija de Demet Özdemir. La magnitud de la viralización ha sido sorprendente, con miles de compartidos y comentarios en un lapso de tiempo muy corto. Y no estamos hablando de una hija adulta y conocida en el medio, lo que haría la situación menos desconcertante. La confusión y el asombro surgen precisamente porque, hasta donde la mayoría de nosotros conocemos, Demet Özdemir no tiene hijos. Es decir, a sus 32 años, la actriz que nos ha robado el aliento en series icónicas como Erkencikus, donde su química con Can Yaman cautivó a millones, y en Doğduğun Kaderindir, mostrando su versatilidad y profundidad actoral, y que recientemente celebró su matrimonio con el carismático empresario Oğuzhan Koç en una boda que acaparó titulares, no ha anunciado públicamente la llegada de ningún bebé. Su vida personal, particularmente su relación y matrimonio, ha sido objeto de gran interés, pero la noticia de una maternidad nunca ha sido confirmada. Entonces, ¿cómo es que estas fotos están circulando con tal fuerza y por qué se le atribuyen a su hija? Esa es la pregunta del millón, la que ha desatado la tormenta de especulaciones. La situación es como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de la fama, donde los rumores vuelan más rápido que la luz y a menudo se transforman en verdades, para muchos, un caso que parece ser una amalgama de confusión, desinformación deliberada, o quién sabe, quizás hasta una ingeniosa broma viral diseñada para captar la máxima atención. Las fotos en cuestión muestran a una niña pequeña, de un aspecto tierno y adorable, capturada en diferentes situaciones cotidianas. En algunas imágenes, se la ve jugando con entusiasmo, en otras, regalando sonrisas que iluminan la pantalla. Nada extraordinario en sí mismo, salvo por un detalle crucial, el pie de foto o el contexto que se le ha dado en las publicaciones que las han difundido masivamente. Es ahí, en esa narrativa adjunta a las imágenes, donde reside el meollo del asunto. Se está presentando a esta niña, de manera categórica, como la hija biológica de Demet Özdemir. Imaginen el impacto de tal declaración, especialmente cuando proviene de una figura tan querida y admirada. Demet Özdemir es una estrella de talla internacional, una figura pública que ha logrado conectar con audiencias de diversas culturas gracias a su talento y carisma. Su vida personal, especialmente desde su enlace matrimonial, es seguida con gran interés por millones de fans en todo el mundo, quienes anhelan seguir cada uno de sus pasos, tanto profesionales como privados. Cuando se publica algo de esta magnitud, y más aún si se presenta como un hecho consumado, la reacción es inmediata y exponencial. Los comentarios en redes sociales se han llenado de una mezcla palpable de asombro, incredulidad ante la falta de confirmación, pero también de una insaciable curiosidad. ¿Tiene Demet una hija y no nos hemos enterado? ¡Qué hermosa! Cuando nació, esto debe ser un error, ella no ha dicho absolutamente nada al respecto. Son solo algunos ejemplos del torrente de reacciones que inundan las secciones de comentarios, evidenciando la confusión generada. Pero ¿cuál es la verdad objetiva detrás de estas imágenes que han desatado tal conmoción? Al emprender una investigación más exhaustiva, al rastrear las fuentes originales donde estas fotografías comenzaron a diseminarse como pólvora digital, nos encontramos con una explicación mucho más mundana, aunque no por ello menos interesante y que arroja luz sobre los mecanismos de la viralización en la era de la información instantánea.
Parece ser que el origen de esta monumental confusión radica en un simple malentendido, o quizás, como es cada vez más común, en una estrategia deliberada y calculada para generar clics, visualizaciones y, en última instancia, atención mediática. La niña que aparece en las fotos, según las indagaciones y el rastreo de fuentes confiables, no es, bajo ninguna circunstancia, hija de Demet Özdemir. Una de las teorías más sólidas y por ende más aceptadas en los círculos de análisis de redes sociales, es que las fotos pertenecen a una niña que es familiar de otra celebridad, o quizás, de alguien muy cercano a algún miembro del equipo de producción de alguna de las exitosas series en las que Demet ha participado. Es un hecho conocido en la industria del entretenimiento que a menudo, en los sets de grabación, es común la presencia de familiares de los actores o del personal técnico, incluyendo niños, que visitan a sus seres queridos. En este contexto, si una de estas visitas casuales coincide con la presencia de Demet Özdemir, o si se captura una fotografía donde ella aparece amablemente interactuando con la pequeña, es fácilmente imaginable como la imaginación fértil de algunos, o la malintencionada propagación de información por parte de otros, puede comenzar a tejer historias fantásticas. Otra posibilidad, y esta es una táctica tristemente muy común y efectiva en el ecosistema de Internet, es que las fotos hayan sido extraídas de alguna cuenta privada de redes sociales, o incluso obtenidas de bancos de imágenes genéricos, y luego se les haya añadido de forma capciosa la etiqueta o el texto de hija de Demet Özdemir, con el único propósito de viralizarlas. El algoritmo de las redes sociales, en su afán por maximizar la interacción, tiende a favorecer y amplificar el contenido que genera un alto nivel de participación. Un titular tan llamativo y personalmente relevante como este, sin importar cuán desprovisto de verdad esté, asegura una avalancha de me gusta, comentarios y compartidos, alimentando así su propagación. Es el fenómeno del clickbait, llevado a su máxima expresión, pero con la agravante de involucrar la vida personal de una figura pública y, potencialmente, causar un daño injustificado a su imagen y a la de la persona retratada en las imágenes. Lo más preocupante de estas situaciones, y un aspecto que no podemos pasar por alto en nuestro análisis, es la alarmante velocidad con la que la desinformación puede propagarse y arraigarse en la conciencia colectiva. En cuestión de unas pocas horas, una simple imagen acompañada de una leyenda falsa puede alcanzar y ser vista por miles, e incluso millones, de usuarios. Y si bien una parte considerable de la audiencia online es escéptica y tiene la capacidad de discernir entre lo real y lo ficticio, siempre existe una porción, a menudo significativa, de la audiencia que tiende a creer estas narrativas, o que, por morbo o falta de verificación, las comparte sin cuestionar, contribuyendo así a la expansión de la bola de nieve de la falsedad. Hasta el momento de la realización de este análisis, ni Demet Özdemir ni su equipo de representación han emitido ninguna declaración oficial al respecto de estas fotografías y las atribuciones falsas. Y sinceramente, esto no es de extrañar. Las celebridades, especialmente aquellas con una carrera consolidada y una gran base de fans, suelen contar con estrategias bien definidas para gestionar este tipo de rumores y desinformaciones. En muchos casos, la táctica más efectiva para combatir una falsedad es, paradójicamente, el silencio. Darle atención, incluso con la intención de desmentirla, puede a veces amplificar el rumor y darle una plataforma que no merece. Sin embargo, la persistencia con la que estas fotos se han compartido y la continuidad con la que generan debate sugieren que el tema, a pesar de la falta de una respuesta oficial, sigue siendo un punto de conversación relevante entre los fans y los observadores de la vida de Demet. Es fundamental recalcar, para evitar cualquier tipo de confusión adicional, que Demet Özdemir está disfrutando de una etapa extraordinariamente feliz y plena de su vida. Su matrimonio con Ozan Koç fue, sin duda, uno de los eventos más comentados y celebrados del año pasado, y la pareja ha compartido públicamente, en diversas ocasiones, su deseo y expectativa de formar una familia en el futuro. Sin embargo, hasta ahora, ese futuro, en términos de descendencia, no ha llegado, al menos no de una manera pública y confirmada. Por lo tanto, cualquier noticia o imagen que circule sugiriendo lo contrario, debe ser tratada con el máximo escepticismo y cautela. Más allá del simple chisme o del interés momentáneo por la vida de una celebridad, esta situación nos lleva a reflexionar sobre la imperante necesidad de verificar la veracidad de la información en la era digital. CU. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de noticias falsas o rumores que, a pesar de su inverosimilitud, logran volverse virales? Y lo que es más preocupante es que estas falsedades a menudo tienen un impacto directo y, en ocasiones, perjudicial en la vida de personas reales, generando estrés, daño a la reputación, o simplemente una confusión innecesaria.
En el caso de Demet, aunque ella es una figura pública curtida y acostumbrada a un cierto nivel de escrutinio público, es fundamental que sus fans, y en general, quienes consumimos contenido en línea, seamos conscientes de la profunda importancia de verificar la información antes de darla por sentada o, peor aún, de contribuir a su difusión. Las fotografías, en sí mismas, presentan a una niña encantadora y adorable. Y aunque no sea la hija de Demet Özdemir, es vital recordar que detrás de cada imagen, de cada rostro capturado, hay una persona, y en este caso particular, una niña y su familia. Difundir información falsa sobre ella atribuyéndola a una figura pública sin ningún tipo de fundamento o evidencia, puede tener consecuencias impredecibles y, en muchos casos, negativas para todos los involucrados. La protección de la privacidad y la integridad de las personas, especialmente de los menores, debe ser una prioridad en nuestra interacción online. Así que para recapitular y asentar los puntos clave que hemos explorado en este análisis detallado, han circulado unas fotografías de una niña pequeña en diversas plataformas de redes sociales, las cuales se han atribuido falsamente a ser la hija de la aclamada actriz turca Demet Özdemir. Hasta la fecha, la información confirmada y pública es que Demet Özdemir no tiene hijos conocidos. La teoría más plausible y respaldada por las evidencias encontradas sugiere que se trata de un caso de error de identificación, de desinformación deliberada, o de una estrategia calculada para generar viralidad, aprovechando la enorme popularidad y el interés que despierta la actriz en el público. Este episodio es un recordatorio más, y uno bastante potente, de la velocidad vertiginosa con la que la información, tanto la veraz como la falsa, viaja en el intrincado ecosistema del mundo digital. Nos anima y de hecho nos exige a convertirnos en consumidores de contenido más críticos, más reflexivos y más responsables, verificando siempre las fuentes de nuestra información y cuestionando activamente aquellos titulares o narrativas que parecen demasiado impactantes o buenos para ser verdad. Demet Özdemir, mientras tanto, sigue brillando con luz propia en su exitosa carrera y disfrutando plenamente de su vida personal, y sus verdaderos seguidores estarán esperando con alegría, paciencia y el máximo respeto el momento en que ella decida compartir noticias importantes sobre su futura familia, en el momento que considere oportuno. Y hasta aquí llega nuestro análisis exhaustivo de este curioso y a la vez polémico tema que ha generado tanta controversia en las redes. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado informativo, que haya aportado claridad a esta situación que ha causado tanto revuelo, y que les haya ofrecido una perspectiva más profunda sobre los mecanismos de la viralización y la desinformación en la era digital. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Les parece preocupante la facilidad con la que se difunden las noticias falsas, especialmente aquellas que involucran la vida privada de las personas? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus comentarios sobre este asunto en la sección de abajo. Sus opiniones son extremadamente valiosas para nosotros y enriquecen enormemente el debate. Si han disfrutado de este contenido y desean que sigamos trayéndoles las últimas noticias, análisis y desentrañando los secretos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo en forma de likes es lo que nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad y a mantener vivo este espacio de discusión y entretenimiento. Y si aún no lo han hecho y desean unirse a nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal haciendo clic en el botón rojo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que estén al tanto de cada nuevo vídeo que publiquemos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también estén informados y conscientes de estos fenómenos digitales. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta aventura informativa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.